Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. A ver, primero platíquenos, ¿qué es COVID? ¿Qué es el COVID-19? Bueno, el COVID-19 es una enfermedad causada por un virus de tipo ARN. Ahí pertenece a una familia de virus que se llaman coronavirus. Se llaman así porque tienen en su cubierta una corona de glicoproteínas que le dan el aspecto al mirarlos al microscopio como si fuera una corona. Y actualmente existen 7 virus de los coronavirus que son infectantes para los humanos, pero los más conocidos son el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad de COVID-19. SARS fue de la epidemia del 2003, MERS en el 2012 fue la epidemia de MERS, y bueno, SARS-CoV-2 inició en 2019 en Asia, ¿no? Ok, dentro de la información que usted ha tenido ya en este año, ¿cuáles han sido los mayores mitos que existen alrededor del COVID-19? Pues bueno, como toda nueva enfermedad en la cual la comunidad médica no estaba preparada para su aparición y bueno, yo creo que ninguno, ni siquiera ni la población en general estaba preparada para su aparición, se desarrollan todavía más mitos que en el resto de las enfermedades que a veces ya conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces hay mitos que están relacionados a la transmisión, o sea, cómo se transmite, quién la transmite, cómo me puedo contagiar o cómo no me puedo contagiar. Hay mitos relacionados a el tratamiento, qué utilizar como tratamiento. Hay mitos relacionados a complot internacionales que se pueden desarrollar en función de esto. Entonces, bueno, sí hay muchos mitos en ese aspecto. Pero yo creo que localmente los mayores mitos están relacionados con los tratamientos alternativos que se pueden utilizar para COVID-19, ¿no? ¿Cómo cuáles serían esos tratamientos alternativos que realmente pues, no funcionan? Pues los tratamientos alternativos van desde, no sé, la ingesta de sustancias desinfectantes como cloro o como lejía u otras sustancias que sean desinfectantes, ya sea en la piel o ingeridas. También, por ejemplo, otro mito puede ser el uso o el consumo de algunos medicamentos que no están aprobados para el tratamiento, pero gente que al inicio de la enfermedad como se surtió de medicamentos y acaparó medicamentos en espera de que eso pudiera ser la solución. También tomar medicamentos alternativos, que ahí hay muchísimos, esos la verdad no los conozco a todos. La ingesta también, por ejemplo, puede ser de ajo en excesivas cantidades, que si bien tiene, digamos, un potencial antimicrobiano, pues no está demostrado que funcione o que sirva para el tratamiento de COVID, ¿no? Creo que esos serían los primeros, los fundamentales, ¿no? Ok, los tratamientos alternativos obviamente son coadyuvantes, ¿no? Para la salud. ¿Cuáles sí de pronto son recomendables para prevenir una infección de COVID-19? Bueno, que yo creo que ahí no entrarían dentro de los tratamientos alternativos, sino más bien son tratamientos que no están dirigidos a la cura de la enfermedad, sino quizás a mejorar el estado inmunológico del paciente, como pueden ser, por ejemplo, bueno, la buena alimentación, o sea, no es un tratamiento alternativo, es parte de lo que sabemos que debemos hacer para nuestra buena salud. Entonces, una alimentación adecuada, ejercicio físico, una hidratación correcta y la suplementación con algunas vitaminas, como por ejemplo vitamina D, vitamina C, que sabemos que fortalecen nuestro sistema inmunológico, aunque no tengan una acción directa sobre el tratamiento de la enfermedad en particular, ¿no? Ok, para las personas que están viendo esto, ¿cuáles son los síntomas de COVID? Porque hay síntomas de repente que se pueden confundir, nos pueden crear una confusión. ¿Cuáles serían los síntomas del COVID y cuáles no son síntomas del COVID-19? Bueno, eso si buscamos en la mayoría, digamos, de las páginas ya sea de la Secretaría de Salud, de IMSS o de la Organización Mundial de la Salud o muchísima información, los síntomas se van a dividir como en dos grandes grupos, los que son los síntomas mayores y los síntomas menores. Entonces, los síntomas mayores
son los que son la fiebre, la cefalea o el dolor de cabeza, la tos, que generalmente suele ser la tos de tipo seca, y la dificultad respiratoria. Pero la dificultad respiratoria, digamos, es parte del grupo de lo que se llama como un síntoma de riesgo, un síntoma de alarma, ¿no? Entonces, esos síntomas mayores se pueden asociar a síntomas menores, que son como la mialgia, o sea, el dolor muscular, los dolores articulares, la diarrea, que muchos pacientes presentan diarrea, la falta de olfato, que es la anosmia, ¿sí? La digeusia, esa falta de sabor que muchos pacientes manifiestan, ¿no? Y entonces la combinación de los síntomas mayores y los síntomas menores me da, digamos, un paciente que es un caso sospechoso, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un caso sospechoso de un paciente que lleva 5 a 10 días con estos síntomas, lo que corresponde hacer ahí es las pruebas para confirmar ese caso de ese paciente, ¿no? Ok, una persona que se infecta no sabe que tiene, ¿hasta qué día sabe realmente empieza a manifestar estos síntomas? Bueno, va a depender mucho del estado previo del paciente, del estado inmunológico previo del paciente, ¿no? Pero lo habitual es que el periodo de incubación de la enfermedad sea de 1 a 14 días, ¿no? Entonces hay pacientes que van a manifestar síntomas desde los primeros días, mientras que hay pacientes que pueden tardarse hasta 14 días en tener una manifestación sintomática, ¿no? Pero, y lo habitual es aproximadamente 5 días, ¿no? Eso es como el promedio. De hecho, estos 5 días son los que están haciendo que esto se disperse, ¿no? Porque uno no manifiesta síntomas hasta el momento que, hasta el momento que uno manifiesta síntomas es cuando ya empieza uno a regar la infección. ¿En qué momento desde que uno contrae la infección ya empieza a ser portador, transmisor de la enfermedad? Bueno, primero lo que pasa es que cuando uno se contagia, lo primero que ocurre es que el virus al entrar a nuestro organismo necesita replicarse, es decir, necesita producir copias de sí mismo para poder, digamos, y así sobrevivir. Y cuando tenemos una determinada cantidad de copias es cuando aparecen en nuestro organismo los síntomas y también empezamos a eliminar esas copias a través de la vía de infección, que es la respiratoria, ¿no? Entonces, ya sea nuestras gotitas de saliva al platicar, nuestras gotas de saliva al estornudar o al toser. Entonces, habitualmente, sí, en el promedio, digo, un paciente puede ser infectante desde los primeros días del contagio. Hay unos que se alargan, como platicamos recién, pero generalmente sí son estos como 5 días, entre 3 y 5 días en que el paciente puede empezar a contagiar a otros, ¿no? Eso depende de la velocidad con que se haga la replicación viral en cada paciente, ¿no? Ok, en este caso el paciente empieza a sentir los síntomas del cuadro general, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer una persona cuando siente que puede ser portador de COVID-19? ¿Cuál es el siguiente paso a hacer, inmediato? El siguiente paso inmediato sería resguardarse o aislarse, ¿sí? Entonces, cuando yo sé, digamos, me doy cuenta que puedo tener algunos de los síntomas que ya se han mencionado muchas veces y que puede ser o no COVID, o sea, no todo es COVID, porque tenemos también influenza, sobre todo en esta época del año, aquí que ya es invierno, y otras enfermedades, digamos, que pueden ser respiratorias también, pero ante la duda yo necesito primero aislarme, por lo menos de el resto de la comunidad. Y lo segundo es consultar a algún profesional de la salud que me pueda guiar y orientar en qué es lo que debo hacer, cuándo hacerme la prueba, o sea, cuándo es. No es porque apenas yo tengo un contacto de riesgo necesito hacerme la prueba, porque es importante dejar pasar, digamos, esta etapa de replicación viral para que la prueba me dé un resultado positivo, o bueno, mejor dicho, un resultado que sea válido. Porque si me la hago muy pronto, puede ser que el resultado sea negativo, pero es un falso negativo. Y si me la hago después de muchos días, también puede ser que ya no tenga suficientes virus en vía aérea superior, porque la prueba clásica es de un hisopado nasofaringeo, y entonces me dé un falso negativo. Entonces es importante también ese tiempo. Por eso sí, la consulta con el personal de salud es muy importante, ¿no? Ok, tenemos tratamientos, ¿sí? Porque tenemos uno que es muy polémico, el tratamiento con dióxido de cloro. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, la verdad que ahí creo que ahí les voy a dejar en falta, porque el dióxido de cloro no está comprobado científicamente ni está avalado por
por ninguna asociación médica para su uso. Hay gente que lo está usando, como en muchas otras, digamos, como ha pasado en otras epidemias o en otros casos donde al no tener un tratamiento establecido, en el sentido de que no hay un fármaco específico para el tratamiento de la enfermedad, pues surge la posibilidad de tratarlo de muchas maneras, pero sí no es un tratamiento que esté avalado. Entonces, y comporta también sus riesgos, ¿no? Entonces es preferible, desde mi punto de vista, no utilizarlo, utilizar un fármaco que potencialmente puede ser riesgoso para la salud del paciente y agravar el cuadro clínico que tiene, ¿no? Muy bien, dentro de estos rituales de desinfección que estuvimos mencionando previo en la entrevista, ¿qué nos puede decir al respecto acerca de estos túneles desinfectantes o estos tapetes que se pusieron de moda por todas partes? ¿Realmente son efectivos? ¿Realmente ayudan a que no se disperse el virus? Pues según la Organización Mundial de la Salud, la posibilidad de contagiarnos a través de los zapatos, por ejemplo, en el caso de los tapetes, que lo que hacemos es utilizar tapetes desinfectantes, es mínima, ¿no? Y solo debería usarse en aquellos sitios donde, por ejemplo, de hecho, en la página de la Organización Mundial de la Salud así lo dice, en sitios donde, por ejemplo, si yo llegando a mi casa tengo niños que gatean, niños bebés que andan por el piso, entonces ahí yo pudiera usar un tapete desinfectante o incluso mejor quitarme los zapatos y dejarlos fuera de la casa para no contaminar el suelo, ¿no? Pero la posibilidad de que eso sea un mecanismo de contagio, la verdad es muy mínima, ¿no? Y en cuanto a los túneles, bueno, ahí depende de las sustancias que utilicen para desinfección. Generalmente utilizan amonio cuaternario o sales cuaternarias y pudieran sí tener, digamos, utilizados adecuadamente, pudieran tener una funcionalidad. Se supone que debe ingresar una persona a la vez en el túnel, que desinfectarse y recién ahí que ingresen las, digamos, más personas, ¿no? O sea, no sería adecuado como en algunos lados sucede que, por ejemplo, que un grupo de personas entre al túnel, se desinfecte y continúe, ¿no? Entonces, la verdad que ahí no creo que lo que haya son estudios donde se valore cuál es la utilidad y cuánto disminuye la tasa de contagio de los túneles, ¿no? Como para dar una respuesta 100% certera, ¿no? Ok, tengo información de que el coronavirus no es un organismo vivo, es ADN cubierto en grasa, ¿no? Las bacterias son organismos vivos. Sí. Luego tenemos estos dispersadores de humo en el que le echan un líquido desinfectante también. Pero nos queda claro que pues, el organismo vivo puede que muera, pero el ADN que está flotando no. ¿Podríamos decir lo mismo sobre estas desinfecciones que se hacen a través de vapores? Bueno, los virus sí son, bueno, en el caso del coronavirus es un virus ARN envuelto, como dicen, en una cápsula lipídica, pero sí se pueden eliminar a través de las desinfecciones. Por esas razones que se utilizan, por ejemplo, los desinfectantes de superficies, como son el cloro o el alcohol, los desinfectantes de manos, como son el alcohol en gel, o puede ser incluso el spray de alcohol, el lavado de manos. Entonces, todas esas sustancias permiten eliminar al virus tanto de las superficies que usamos de contacto como de nuestra superficie corporal. Por eso el lavado de manos es un mecanismo tan importante para la prevención y el control de la infección, ¿no? Dentro de este último ritual que se maneja mucho, o se dejó de manejar, no sé todavía si lo siguen haciendo, pero había gente que llegaba y literalmente se quitaba toda la ropa fuera de su casa para poder entrar, luego meterse a bañar. ¿Es realmente necesario hacer esto? Es necesario dependiendo a veces del sitio o de dónde provenimos, ¿no? Por ejemplo, cuando en el hospital salimos de trabajar del área COVID, nos quitamos nuestro equipamiento y nuestro traje de protección e inmediatamente vamos a las regaderas, a pesar de que el traje de protección nos cubre completamente. Continúa el baño, ¿no? Para poder desinfectarnos completamente. Entonces hay lugares donde pues la tasa de infección es mucho más alta, como por ejemplo estar en un área COVID donde todos mis pacientes y todos son infectantes. Entonces ahí en esos casos es bien importante. En otros casos, por ejemplo, si yo voy al súper o hago y no estoy en un contacto directo, sino nada más como por ejemplo hago en el mercado,
puede ser que no sea necesario, pero también hay que, digamos, como que hay que empatizar con quien siente que esa situación le genera un bienestar emocional, ¿no? Entonces, si la persona que lo realiza se siente segura quitándose toda la ropa para poder abrazar a sus hijos cuando va al mercado o cuando vuelve de trabajar, creo que hay que ser empáticos y hay que permitirlo, o sea, no nos hace daño, ¿no? Puede que no sea necesario, pero no es dañino, ¿no? Y si a esa persona le deja tranquilidad, pues me parece que está bien, ¿no? Ok, ya casi para terminar. Eh, una persona tuvo COVID, se recuperó, pero sabemos de antemano que quedan secuelas. ¿Cuáles son estas secuelas a mediano, corto, largo plazo que se han descubierto ya? Bueno, hay algunas, como usted dice, que todavía no se han descubierto, ¿no? O sea, que todavía no sabemos, las a largo plazo no las sabemos las como de corto y mediano plazo, conocemos. Y también va a depender mucho de cómo esa persona desarrolló su enfermedad. O sea, no es lo mismo el paciente que fue asintomático, no es lo mismo el paciente que tuvo una sintomatología leve o aquel paciente que tuvo hospitalizado o incluso con ventilación mecánica. Entonces, la posibilidad de secuelas o la gravedad de esas secuelas puede ser diferente. Hay secuelas que son respiratorias, como el virus es un virus respiratorio, las secuelas respiratorias son unas de las que tenemos que tener en cuenta. De esas, la fibrosis pulmonar es una de las más importantes, que lo que hace es disminuir la capacidad funcional del pulmón de ese paciente. Serían como procesos de cicatrización dentro del pulmón. Las otras son las secuelas cardiovasculares, que pueden estar relacionadas a infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares o a lesiones neurológicas, como Guillain-Barré o algún otro tipo de lesión neurológica. Y también están las secuelas que son de tipo psicoemocional, relacionadas a cómo cada paciente pues, vivió la enfermedad, al miedo de morir, al estar en un proceso, por ejemplo, hospitalario, porque es muy diferente de cualquier otra enfermedad COVID, o sea, el paciente está solo en la sala de hospitalización, no tiene contacto con su familia, y entonces eso genera también una sensación de desapego muy importante que para algunos pacientes puede ser una parte de las secuelas, ¿no? Ok, por último, a la fecha de esta entrevista, hoy precisamente se aplicó la primera vacuna a nivel mundial a una mujer de 90 años en Inglaterra. Pfizer ya empezó a aplicar estas vacunas, su campaña, y sabemos que en México empieza la distribución de vacunas en el sector salud, va a ser en la Ciudad de México, en la Ciudad de Coahuila. Esta pregunta va en dos partes. Una, su opinión sobre este tipo de vacunas, su recomendación a los usuarios. Y la segunda es las épocas, las fechas en las que esta vacuna se empezaría a aplicar aquí en el país. Bueno, mi opinión respecto a la vacuna ya pasó su fase 3 de investigación, así como cualquier medicamento, que creo que ya todos aprendimos cuáles son las fases de desarrollo de medicamentos y de vacunas a lo largo de este año. En la fase 3 es la fase ya de uso y de aplicación en los humanos y se ha demostrado que la vacuna de Pfizer es segura. Por lo tanto, eso amerita que sea, digamos, que sea colocada y aplicada a la población, ¿no? El día de ayer, el subsecretario de Salud, ya, bueno, en el informe diario ya se informó cómo